Patrulla policial. En el centro de dos de los mayores países productores de droga del mundo, la policía tiene la misión de luchar contra el tráfico. En una parte del mundo, la policía antidrogas de Perú lucha en el corazón de la selva. Por otro lado, en las puertas de Kabul, la policía de Afganistán trabaja afanosamente. Este es un recorrido por las unidades antidrogas más peligrosas del mundo. Patrullas policiales en los territorios del narcotráfico. Perú es uno de los mayores productores de del mundo. La que sale de aquí tiene la reputación de ser la más pura del mercado. Es muy buscada por las mafias de todo el mundo. Hay sembradíos de coca en toda la selva amazónica, lejos de las grandes ciudades. La se fabrica a partir de esta hoja, en laboratorios clandestinos. La droga pura se transporta en aeroplanos hasta el mercado internacional. La selva peruana es un lugar hostil, ideal para las actividades clandestinas. Para detener el tráfico, la Policía Antidrogas de Perú cuenta con los guerreros denominados Sinchis, muy conocidos en Perú. El cuartel general de los Sinchis está en Masamari, un pequeño pueblo en el corazón de la selva, aproximadamente a 10 horas de la capital, Lima. Hoy es el aniversario del pueblo. Durante los próximos 2 días habrá festividades en estas calles. La oportunidad perfecta para que los Sinchis demuestren su fuerza de combate. Esta unidad policial, creada en los años 70 con la ayuda de los boinas verdes estadounidenses, es liderada por el comandante Pizarro, que dirige desde Masamari. Tenemos más de 500 hombres que son constantemente entrenados para la guerra contra las drogas. El cultivo de coca es una importante fuente de ingresos para los más pobres en esta área. Para algunos es la única forma de subsistir, una realidad de la que a menudo se aprovechan los traficantes. Los traficantes los incentivan pagándole 30 soles por kilo, unos $12, pero solo durante la cosecha. Entonces, ¿qué hacen estos traficantes? Se aprovechan de los más pobres de la comunidad, los agricultores que dependen de su cosecha para mantener a sus familias. Los agricultores son pobres y siempre lo serán. Siempre vivirán en la pobreza. No pueden enriquecerse vendiendo coca. Y sabes muy bien que en algún momento tienes que parar este trabajo ilegal y hacer que esta región vuelva a funcionar bien, como debe ser. En su intento por reactivar la región, los Sinchis vigilan el terreno y establecen vínculos con los lugareños. A veces los campesinos viven en zonas aisladas en lo profundo del bosque, áreas muy peligrosas que la policía denomina zonas de la muerte. Para aumentar sus posibilidades de éxito, los Sinchis se dividen en 4 unidades, denominadas los tigres, los sabuesos, las águilas y los delfines. Gato es líder de la unidad de los delfines, trabajando discretamente en las vías fluviales. Bien, oye, gira hacia mí. Escuchen bien. Todo el mundo está prestando atención. Vamos a realizar este ejercicio lo mejor que podamos. Tenemos que salir de la zona de peligro. El enemigo será capaz de vernos, así que vamos a tener que escondernos bajo el bote, ¿de acuerdo? Los delfines entrenan a diario en sus operaciones acuáticas. Cada oficial tiene que estar listo para actuar cuando reciba una orden. Este entrenamiento se realiza en situaciones reales.
Este entrenamiento es importante porque en una situación de la vida real, cada oficial en la escena tiene que saber qué hacer. Por eso es muy importante. Cuando el enemigo nos ataca de verdad, nos dispara. Cuando entramos en contacto con el enemigo, los Sinchis saben cómo reaccionar y harán lo necesario. La unidad siempre tiene que lograr su objetivo, cumplir su misión. Afganistán, Kabul. Afganistán, el mayor productor mundial de Los líderes de estas economías clandestinas obtienen más de 2.000 millones de dólares al año. Aquí, a diferencia de Perú, es casi imposible atacar los centros de producción. Esto se debe principalmente a que están vigilados por hombres armados. Están en zonas de combate entre el gobierno y los rebeldes talibanes. Es tal la cantidad de drogas que circula, que se ha convertido en un problema de salud pública. Para acabar con esta plaga, el jefe de la policía antidrogas afgana creó las Puertas de Kabul, una unidad compuesta por 60 agentes que controlan las entradas de la ciudad. Su misión: detectar, confiscar y destruir las drogas. Me llamo Abdul Rab, soy coronel y trabajo en el cuartel general de Kabul en la unidad antidroga. Llevo 11 años en este puesto. Es una elección personal, yo quería servir a mi país. Es un deber cuando ves a todos estos jóvenes enganchados a las drogas. Los ves por todas partes, en las calles, bajo los puentes. Me dije que tenía que hacer todo lo posible para eliminar este cáncer de mi país. Abre y vacía la bolsa delante de él para que podamos ver lo que hay dentro. Oh, parece que hay algunas sorpresas. Oh, sí, solo eso. Bueno, viejo. Esos parecen paquetes de 3 kilos. 3 kilos por paquete. Eso es mucho. En su lucha contra los traficantes, la policía se convierte en objetivo de los talibanes, que controlan el tráfico de drogas. Este entorno de alta violencia explica por qué los agentes de las Puertas de Kabul tienen oficialmente el derecho de detener a cualquier persona que les desobedezca. En otras palabras, tienen licencia para matar. Soy responsable de impedir que alguien huya y de detener cualquier ataque. Puedo detener cualquier vehículo que intente huir. Mi trabajo es vigilar la zona. Me aseguro que sea segura. Si nos atacan, no dudaré en utilizar mi lanzacohetes. Afganistán. Las Puertas de Kabul. Las Puertas de Kabul deben su nombre al hecho de que están ubicadas en las 6 entradas principales de la capital. Son los únicos puntos de entrada. En cada portal hay 9 policías y una mujer policía. Un agente fuertemente armado se encarga de controlar los vehículos. Cuando un auto parece sospechoso, ordena al conductor que se detenga en una zona despejada para poder registrarlo. Las Puertas de Kabul tienen una técnica especial para controlar e interrogar a los conductores. Un detector de mentiras infalible. Sus propias manos. ¿De dónde vienes? Bagland. ¿Y a qué te dedicas? Vendo metal. Sus papeles, por favor. ¿Por qué le late tan rápido el corazón? Estoy un poco indispuesto. ¿Qué le sucede? Me siento mal. ¿Pero qué tiene? Tengo problemas de digestión. Vacíe los bolsillos, por favor. Verá, mi mano está justo en su corazón. Su corazón late rápido, demasiado rápido. Le dije que me siento mal. Antes de llegar al control, miró la guantera y luego bebió algo. Cuando salió del auto, se comportó de forma extraña. Se puede ver aquí en su vena, sus latidos son rápidos. El registro no arrojó nada. El hombre ha sido autorizado a abandonar el lugar, pero los métodos usados por las Puertas de Kabul son eficientes.
¿Cuántos paquetes hay ahí? 5, 5, seguro. 6. Creo que hay más de 6. ¿Por qué me mientes? Ha sido un día largo para Abdul, comandante de una de las puertas de Kabul. Ahora tiene que viajar a otro punto de control. Este es uno de los puntos de entrada más peligrosos, el preferido por los traficantes. También es la única carretera que conduce a las zonas controladas por los talibanes. Dicen que se puede viajar libremente por todas las provincias de Afganistán, pero es falso. Todo el mundo sabe que los talibanes están en todas partes, incluso cerca de aquí. Intimidan, obligan a la gente a trabajar para ellos. Crean un ambiente de inseguridad y las consecuencias no solo se sienten en Afganistán, sino en todo el mundo. Mazamari, Perú. Durante los últimos años, los Sinchis mantienen la paz en la región de Mazamari. Los traficantes se han adentrado en la selva. Un área de 50 kilómetros alrededor de su base se considera segura, pero más allá es un riesgo inminente. Hoy, la unidad de Gato debe adentrarse en esta zona, entrando en contacto con una comunidad indígena. Vamos a cruzar el río en barco para llegar al otro lado y cumplir nuestra misión. De momento utilizamos este medio porque el puente aún no ha sido reparado. Ahora están trabajando en él. Es la única manera de cruzar. Bien. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Es un área muy hostil. Para Gato y los delfines, algunos tramos deben ser atravesados con extrema prudencia. Vehículo 2, estamos entrando en territorio peligroso. Vamos a parar. Zona de peligro. Baja. Deténganse, por favor. Esta es una zona de muerte porque hay un punto elevado y un punto bajo. No se puede escapar. Por lo tanto, mis hombres y yo vamos a despejar aproximadamente 30 metros de carretera para que los vehículos puedan pasar con seguridad. Chicho, voy a asegurar los laterales para poder avanzar y despejar la zona. ¿Preparados? Vayan ustedes dos. De acuerdo. De acuerdo. ¿Listos? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Siempre tenemos que avanzar así cuando pasamos por una zona de muerte, porque si pasamos sin hacerlo, nos jugamos la vida. Ya estamos en posición. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! Los kilómetros restantes no suponen una gran amenaza. Gato llega a un poblado en el corazón de la producción de cocaína. Pero el líder del pueblo no está autorizado a dar información acerca de los traficantes. Hacerlo sería desastroso para todo el pueblo. Venir acá en la comunidad. Gracias. Vamos ahí de parte del... No puedo decirle que hay tráfico o que los traficantes pasan a ciertas horas. No sabemos. No vemos lo que transportan los botes. ¿Cómo puedo saber si la droga pasa por aquí? El resto de la visita es cordial. Los aldeanos no están preocupados por la presencia de los Sinchis. Es una oportunidad para compartir. Fuimos bien recibidos, nos acogieron como amigos de su comunidad. Les llevamos regalos de la base de todos los Sinchis. Nuestro objetivo es que compartan y estén siempre en contacto con nosotros.
Les visitamos regularmente y siempre están agradecidos. Les aportamos una sensación de seguridad. Más bien agradecidos a todos ustedes. Gracias. ¿No se abre la puerta? En el camino de regreso, los agentes reciben una llamada. Los traficantes han sido vistos cerca del lugar. La unidad conocida como los Delfines se adentra en la selva. Los agentes caminan en silencio. Toda la comunicación se hace a través de señales. Hay botes en el lugar, pero no parecen sospechosos. Pero eso no importa. Tiene que revisar a fondo. Generalmente el éxito de una misión depende de la disciplina. Los Sinchi siempre están sometidos a una dura disciplina. Por eso nuestras misiones suelen ser un éxito. Kabul, Afganistán. En las puertas de Kabul, también los agentes se someten a un duro entrenamiento. Como en Perú, el peligro acecha a la vuelta de la esquina. Aquí, en la entrada oriental de Kabul, siempre hay tensión. Es el punto de entrada desde las regiones productoras de... La mayor parte de estas áreas están controladas por el Talibán. Este lugar es la puerta oriental. Es un punto de entrada muy importante. Cualquier mercancía que llegue a Kabul desde el este tiene que pasar por esta puerta. Es un punto de entrada muy importante porque la mayoría de las drogas, como las... Es un punto de entrada estratégico, por lo que está vigilado siempre. Uno siempre tiene miedo cuando trabaja aquí. También es el punto de entrada de muchas armas y materiales explosivos utilizados en los ataques suicidas. Estamos atentos a los vehículos con trampas. Velamos mucho por la seguridad del personal. Los controles comienzan muy temprano en la mañana. El oficial Wali Mohammed decide qué autos debe registrar. Cuando miras a alguien que crees que es sospechoso, puedes ver cómo cambia la expresión de su cara, especialmente si lleva algo ilegal en el vehículo. Vemos pasar miles de coches, pero solo nos interesan los que parecen sospechosos. Eso es aproximadamente el 10% de los coches. Nuestra misión es comprobar exhaustivamente ese 10% para asegurarnos de que no hay dudas. El rifle de asalto a manos del oficial logra el efecto deseado. Hasta ahora nunca he tenido que utilizar mi arma. Siempre nos comportamos correctamente y los civiles hacen lo mismo. Debido a la precaria tecnología y a la falta de perros rastreadores, los agentes deben confiar en su capacidad, experiencia e instinto. En Afganistán está prohibido que los hombres registren a las mujeres. Por eso, los traficantes usan a las mujeres para transportar todo tipo de artículos ilegales. Por lo tanto, aquí en el puesto de control hay una oficial femenina, Yasamin. ¿Por qué este procedimiento? En la puerta norte encontraron cerca de 1 kilo. Y ahí dentro también. Colocaron paquetes. Y bueno, hicieron pequeños paquetes y los deslizaron justo aquí. Una vez encontré heroína. No me acuerdo ahora, pero creo que había entre 5 y 10 paquetes. Yasamin lleva más de 2 años formando parte del grupo de las puertas de Kabul.
Un día, cuando era simplemente una pasajera, ayudó en un control. Los oficiales sospecharon de una persona y Yasamin estaba allí para colaborar. Me dieron al niño. Era pequeño, pero parecía muy gordo para su edad. Puse al niño sobre una mesa y los agentes me pidieron que lo registrara. Cuando le quité la ropa, pude ver que su madre lo había cubierto de sobres de heroína. Después de ese éxito, los agentes le ofrecieron un empleo. Ahora, gracias a mi trabajo, ya no tengo problemas económicos. Tengo un sueldo regular y puedo mantener más fácilmente a mi familia. ¿Usted tiene hijos? Sí, por la gracia de Dios tengo 10. Las personas aceptan ser revisadas. Saben que es por su seguridad. Algunos están tan tranquilos que se permiten bromear con los agentes. No eres un talibán, ¿verdad? No me grabes si eres talibán. Los talibanes les gusta grabar a la gente antes de matarla. ¿Son realmente policías? No te preocupes, viejo. Estamos aquí para protegerte. A unos 20 kilómetros de distancia, en el centro de Kabul, el comisario de la policía, el hombre que protege a las principales personalidades del país, ha sido objeto de un atentado, afortunadamente fallido. Un camión cargado de explosivos mató a 64 personas. Como en Afganistán, la policía peruana siempre está en guerra. La disciplina de los Sinchis se inspira en los comandos estadounidenses. La tropa empieza su jornada temprano en la mañana. Escuadrón. Esta actividad se repite cada mañana. Después de la llamada de atención, un grupo es asignado a la protección del campamento. Los demás deben someterse a un duro entrenamiento. Su objetivo es estar siempre preparados y decididos para el combate. De visita en el campo de entrenamiento, el comandante Pizarro supervisa los ejercicios, en particular las clases teóricas. Cada Sinchi debe entender cómo se produce la cocaína. Entrenamos continuamente a todos nuestros Sinchis para que sepan cuando estén en el campo, en el lugar, como es un laboratorio o un pozo de remojo. Eso es lo que buscamos, lo que encontraremos y lo confiscaremos. Tienen que estar continuamente formados para saber cómo será el trabajo de campo. Cuando entremos en la zona de la muerte, tenemos que saber lo que podemos encontrar allí. Los agentes han reproducido las diferentes etapas del procesamiento de la cocaína, desde la hoja hasta que se convierte en polvo. El primer paso, las hojas se empapan en productos químicos dentro de una fosa excavada en la tierra. El segundo, las hojas se mezclan al calor y luego se filtran para obtener una pasta base. En la tercera etapa, la pasta se seca y se cristaliza mediante microondas. Este aparato doméstico es la clave para que los laboratorios forestales peruanos puedan suministrar la más pura del mundo. La droga se procesa en mini laboratorios escondidos en las montañas. Sí, he dicho escondidos en las montañas, en zonas inaccesibles. Los microondas permiten a los productores cristalizar la pasta para convertir. En este momento, Gato está en acción. Su objetivo es capturar a los traficantes, decomisar la droga y destruir sus instalaciones. Cámara. ¡Alto, policía! ¡No se va! ¡Alto, policía! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, mira! ¡Abajo, abajo! Demoledores,
En primer lugar, vamos a verificar la carga. Normalmente hacemos este tipo de trabajo mucho más rápido. Llevamos una cuerda explosiva, nuestro equipo básico, tijeras de podar, una navaja multiusos, cinta aislante y algunos explosivos extra que podemos utilizar para destruir postes u otros materiales más resistentes. ¿Qué tipo de explosivo es este? Esto es Cenatel. Lo llamamos chupete. Lo utilizamos para destruir edificios de cemento. Hacemos un pequeño agujero, ponemos el explosivo dentro, lo conectamos a la carga y luego explota. Es un equipo de destrucción. Dominar explosivos es una tarea específica del grupo Sinchi. Hacer volar los laboratorios clandestinos y las pistas de aterrizaje es la única forma de acabar con el tráfico en esta región. Aquí, el año pasado, los Sinchis volaron cerca de 150 pistas de aterrizaje clandestinas. Los atentados suicidas dirigidos a la policía afectan la vida cotidiana de los agentes de Kabul. El coronel Ahmad Kar se reúne con los oficiales sobre el terreno. Es el gran jefe de la ciudad, superior directo del comandante Abdul Raab. Su guardaespaldas nunca se aparta de su lado, tampoco su dispositivo bloqueador, que bloquea todas las comunicaciones telefónicas de celulares en un rango de 30 metros. Este dispositivo los protege de las bombas que se detonan a través de teléfonos móviles. Estos agentes arriesgan su vida a diario, pero el peligro es parte de su rutina. Aquí realizamos muchas incautaciones, muchas drogas, armas ilegales, anfetamina, heroína y explosivos. De hecho, todo lo que es ilegal a los ojos de nuestra ley. Ahí, Fiseto, mira. ¿Qué es? Es agua. La mayoría de los usuarios, aunque pierdan tiempo, cooperan. ¿Está satisfecho con su trabajo? ¿A qué trabajo se refiere? ¿El trabajo de los policías? ¿Por qué no iba a estar contento? En este país necesitamos aún más puestos de control como este. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos quién morirá en el próximo ataque y no quiero ser yo. Cada día, Abdul Raab se presenta en el cuartel general de la policía antidrogas. Los guardias están alerta de máxima seguridad. Aquí hay amenazas extremas para nuestra seguridad. Por eso los guardias tienen que vigilar y comprobar todo cuidadosamente. Todos deben entregar su documentación, nadie está exento. Mientras una persona los vigila, otra comprueba el vehículo con un espejo por si hay una bomba magnética adosada bajo el vehículo. Hace unos días encontramos otra. La bomba estaba debajo del vehículo, por eso intentamos detectarlas con espejos y en el peor de los casos, limitamos los daños. Estas medidas de seguridad nunca son suficientes. La determinación y el ingenio de los terroristas han causado grandes daños aquí. El hombre identificado por el círculo rojo en este video lleva una bomba escondida bajo esta carpeta. Pasó por los controles de seguridad.
El comandante en jefe de la policía sobrevivió milagrosamente. Un oficial fue asesinado y otros 6 resultaron heridos. La policía no está segura en ningún lugar. ¿Usted o su familia están en peligro? Obviamente podrían secuestrarme en mi casa delante de mi esposa y mis hijos. Todos tenemos miedo porque estamos luchando. Luchamos contra ellos y ellos contraatacan. Veremos quién ganará. Afortunadamente, ningún oficial de las puertas de Kabul ha muerto en los años recientes. Por desgracia, no es el único caso de otras unidades antidrogas. En 2015, 22 oficiales murieron. Este año, la cifra podría triplicarse. Mazamari, Perú. Hoy, la base de los Sinchis es el centro de entrenamiento de un grupo diferente, los fiscales del Ministerio de Justicia, gente de la comunidad. Para la mayoría de ellos, se trata de un cambio extremo en cuanto a las exigencias físicas. Gato será su instructor durante los próximos 20 días. ¿Para qué es este entrenamiento? Para poder acompañar a la policía durante las operaciones tácticas antidroga. La policía tiene que actuar en zonas de difícil acceso y nosotros tenemos que poder seguirlos. ¿Por qué hace esto? ¿No cree que es arriesgado? Porque los empleados del ministerio tienen la obligación de validar la legalidad de todas las operaciones antidroga. Y no podemos hacerlo si no estamos allí sobre el terreno. Como guardianes de la ley. Exactamente. ¿Y cómo se sienten? Es solo nuestro primer día. Ya veremos. Al amanecer del tercer día, les espera un nuevo reto. Esperan algo nuevo. Trabajan en oficinas y nunca salen al campo. Suelen dormir hasta las 8 de la mañana y trabajan de 9 a 3 de la tarde. Aquí tienen que levantarse a las 5:30 de la mañana, todos los días, para reunirnos a las 5:45 de la mañana. Para celebrar su llegada al campamento, los Sinchis han preparado una iniciación, que ellos llaman el bautismo. ¡Atención! ¡A derecha! ¡Derecha! ¡Descanso! Reclutas, atención, por favor. Buenos días a todos. Esta mañana van a vivir nuestra tradicional iniciación, pero es mucho más que una iniciación. Es un mensaje de bienvenida. Espero que lo disfruten y no tengan miedo de nosotros. No lo vean como algo discriminatorio o desagradable. No es lo que queremos. Los fiscales están nerviosos. Aún no saben qué sucederá. Creo que va a ser algo nuevo para nosotros. Es difícil porque estamos haciendo una gran cantidad de actividad física. Pero creo que tenemos la fuerza de voluntad y la determinación para cumplir con éxito los retos que nos plantearán. Les espera un recorrido de 5 kilómetros. Con temperaturas a 40 grados centígrados. Nos pegamos, no se calle, vamos. Uno. Respire, tranquila. En el río, Gato envía las señales. Vamos a lanzar gas lacrimógeno aquí. Los fiscales y el río quedan cubiertos por una nube de gas lacrimógeno. El objetivo es observar la reacción de los fiscales en situaciones de tensión.
En filas de 4. ¡Vamos, vamos, vamos! El entrenamiento no ha terminado. Lo más difícil es atravesar la entrada de la base. Vamos a entrar a la base. Pero para lograr entrar va a exigir mucho esfuerzo. Entrar a la base requiere un sacrificio, requiere de valor, requiere lágrimas, sangre y sudor. Ya tienen el sudor. Ahora necesitan la sangre y las lágrimas. ¿Están preparados? ¡Vamos! Los fiscales padecen la dura disciplina de los Sinchis, pero lo hacen por su seguridad, para no ser asesinados en los campos de batalla. Todos los Sinchis han pasado por esta experiencia. Cuando estás en una patrulla en la vida real y falta este sentido de hermandad, si un miembro de la patrulla se encuentra en una situación peligrosa, los demás, debido a su miedo, podrían dudar en ir a ayudar. Por eso, cuando un grupo es fuerte, cuando alguien está herido, todos se unirán para ayudarlo y sacarlo de allí. Por eso hacemos este tipo de ejercicios, para que trabajen juntos y no por su cuenta. Así saben en su mente lo que tienen que hacer. Kabul, Afganistán. A miles de kilómetros de distancia, amanece en Kabul. Queridos colegas, estamos a punto de empezar nuestro día. Nuestra conducta y actitud debe ser ejemplar. No molesten a la gente sin motivo. Y háganles saber a todos que ustedes representan al gobierno de Afganistán. La cohesión de esta unidad depende del compromiso de cada oficial. ¿A dónde vas? Voy a comprar sal y pan. ¿Tienes suficiente dinero? Toma, trae también unas cerillas. De acuerdo. En las puertas de Kabul se trabaja 24 horas al día, 4 o 5 días seguidos. Luego tienen 3 días de descanso. Tienen una buena reputación dentro de la comunidad, con la que comparten estas duras condiciones. ¿Cuánto cuesta esta botella de agua? 10 afganos. ¿10 afganos? Sí. ¿No puede ofrecerme una oferta mejor? No puedo, oficial. Son 10 afganos. De acuerdo, gracias. ¿Quiere un poco de té? No, gracias, es muy amable. Los agentes duermen en el lugar, una ventaja que les permite estar activos día y noche, pero las comodidades son precarias. Observen. Este es nuestro baño. Es donde nos duchamos y nos aseamos. No es mucho, pero resolvemos. Ni siquiera tenemos lo esencial. No tenemos agua corriente, así que no hay duchas. Y como no tenemos agua aquí, tenemos que ir a recogerla a 500 metros de distancia. La traemos y nos bañamos. Esta es nuestra cocina. También usamos gas. Y no tenemos electricidad. ¿No hay electricidad? No, aquí no hay. Usamos baterías de auto y velas para alumbrarnos. Y cuando comemos por la noche usamos los faros de los autos para ver mejor. Pero no tenemos suficiente energía para cargar nuestros teléfonos o ver la televisión. Hora de volver a trabajar. Los agentes han encontrado un escondite en el tablero de un automóvil. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es? Es dinero. ¿Es dinero? Sí. Bien. ¿Y por qué lo escondiste ahí? Por los ladrones. Ah, bien. ¿Lo escondió por su seguridad y no para ocultarlo de la policía? No tengo nada que ocultar. En Afganistán, más que en cualquier otro país, una cantidad tan grande de drogas podría costar la vida. No habrá eso, por favor. Quiero ver qué moneda es. ¿De qué país? ¿Son reales o falsas?
Son reales. ¿Y cuánto hay? Unos 440,000. $440,000. Una cifra enorme, especialmente aquí. Para poner las cosas en perspectiva, un oficial gana $300 al mes. Hay 83 años del salario de un oficial escondido en el vehículo. Se sospecha que este dinero proviene del tráfico de personas, pero el propietario tiene un documento que demuestra que es legal. Mazamari, Perú. En Perú, los agentes persiguen el mismo objetivo que sus colegas afganos: poner fin al tráfico de personas y a la violencia que conlleva. Presten atención a las órdenes que reciben. Para los que estamos en servicio, nos reuniremos a las 7 de la mañana. Quédate como estás, vestido para el servicio. ¿Listo? ¿Están listos? Vamos. ¡Viva el Perú! El nivel de exigencia de este entrenamiento escala constantemente. La fuerza de combate de los Sinchis no es la única arma de la policía antidrogas. También está la inteligencia. Las autoridades han hecho una excepción y han integrado a William como agente encubierto. No quiero que se vea mi cara porque trabajo con gente del otro lado de la ley. En esta base tenemos varios departamentos con diferentes misiones. El mío está especializado en inteligencia. También hay un batallón operativo y tropas de choque que trabajan en el bosque. Estamos allí para recoger información sobre el terreno. Luego analizamos la información para que las unidades operativas puedan hacer su trabajo correctamente. Gracias a este trabajo de observación, las unidades operativas pueden intervenir. Este material fue filmado por el Servicio de Inteligencia. William y su colega están a 1 kilómetro del objetivo. Las drogas que están siendo transportadas están en contacto por radio con el equipo de Gato, que se acerca con cuidado. Pueden ver claramente el aeroplano. Dejará dinero a cambio de la droga, más de 350 kilogramos, la máxima carga que puede llevar. Podemos ver a los traficantes trabajando cerca de la aeronave. En las cercanías, los delfines están listos para entrar. La embarcación de los Sinchis intercepta la de los traficantes. La persecución comienza. ¡Acelera, acelera! Los traficantes abandonan su embarcación y se sumergen en el agua. Poco tiempo después son arrestados. El aeroplano fue derribado cuando intentaba escapar. El piloto fue arrestado y se confiscaron más de 350 kilogramos de estado puro. Kabul, Afganistán. Kabul. Hacemos un recorrido por la ciudad con el comandante Abdul Rab para mostrarnos los daños que causa el tráfico de drogas. Nos acompañan guardias armados. Este lugar se llama Puente Sotkta. En este puente vive el mayor grupo del país. Hemos entrado a este lugar muchas veces. Hemos enviado a más de 1000 personas a rehabilitación. Una semana después es como si no hubiéramos hecho nada. Nadie viene aquí sin escolta. Todos tienen jeringas, cuchillos, todo tipo de cosas.
Podrían atacarnos en cualquier momento con cualquier cosa. Pero ven que estamos armados y por eso se quedan tranquilos. No tendría sentido venir aquí sin un arma. 2 semanas atrás, un periodista israelí fue asesinado cuando intentaba tomar fotografías. La mayoría de estas personas son jóvenes. Los traficantes inducen a los jóvenes a esta situación. Mira a tu alrededor, la mayoría tiene menos de 30 años. ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí? Llevo 7 años aquí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Dónde encuentras las drogas? En Kabul, siempre puedes encontrar un traficante si lo buscas. El verdadero problema es que no hay trabajo en nuestro país. Los jóvenes pierden la esperanza. Aunque vayan a la escuela y a la universidad, saben que al final del día no podrán encontrar un trabajo. Y eso es lo que los lleva a consumir. El comandante Abdul Rab ha localizado a un hombre. Este veterano perdió una pierna en combate. ¿Sabes dónde puedes ir? Sí. ¿Conoces Pulecharki? Bien, cuando llegues allí, pides ver al comandante de la policía. Su nombre es Cherin, es de la provincia de Badakhshan. Dile que el comandante Abdul Rab te envía personalmente. ¿Me das su número? No, pero si vas allí, te llevarán al hospital. La misión de las puertas de Kabul también incluye la seguridad en el único centro de rehabilitación de Afganistán, el Campamento Phoenix. Aquí, garantizar la seguridad de médicos y pacientes es esencial y muy peligroso. Los adictos están a merced de los traficantes y los vendedores. Los traficantes quieren ganar más dinero y por eso quieren aumentar el número de usuarios. Gracias a este centro, los adictos pueden ser tratados. Los traficantes no están contentos con ello. Los médicos afganos carecen de recursos, pero hacen lo que pueden para salvar a estos hombres. Al menos aquí, tienen acceso a una higiene básica. Ser admitido garantiza una limpieza. De regreso en el cuartel general de la policía, el laboratorio de la Agencia de Naciones Unidas recoge toda la información relacionada con la lucha contra la delincuencia. Laboratorio forense. La mayoría de las veces, cuando tenemos un caso relacionado con las drogas, confiscamos el material y lo traemos a este laboratorio para analizarlo. Aquí es donde se hacen todos los exámenes científicos. Lo que la policía confisca se lleva a este laboratorio antidrogas para ser analizado. Es un edificio de alta seguridad y por esta razón los empleados desean permanecer en el anonimato. En el laboratorio se intenta trazar un mapa de las drogas para poder luchar contra ellas. Este es uno de los lugares más peligrosos de Afganistán, el depósito donde se guardan los artículos confiscados de todo el país. Es un lugar secreto, acumula una fortuna mientras se espera que el Ministerio de Justicia haga su trabajo. Allí tienen a 2 presos, les van a tomar muestras y no quieren que nadie las vea porque es un caso muy confidencial y secreto. No quieren que filmemos. Después de unos minutos, el depósito abre sus puertas. Eso es un material explosivo para hacer bombas. Y eso es... Sí.
Las autoridades incineran los productos confiscados, más de 311 toneladas, equivalente a más de 9.000 millones de euros en el mercado internacional. Tanto en Afganistán como en Perú, la lucha contra los traficantes es eterna y exigente, un desafío colosal. El principal peligro es que estamos luchando contra la mafia y los traficantes las 24 horas del día. No estamos luchando contra pequeños traficantes remotos, estamos hablando de una mafia internacional que tiene ramificaciones en todo el mundo. Tanto en Afganistán como en Perú, el éxito de estas unidades puede resumirse en pocas palabras: abnegación, entrenamiento y compromiso. El entrenamiento significa que cada oficial sabe lo que debe hacer en la patrulla. Cada Sinchi tiene un talento específico. Aquí hay especialistas en explosivos, francotiradores, pilotos. No esperan y me preguntan, oye gato, ¿qué hacemos? Aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer. Abdul Rab y Gato. Estos hombres comparten un objetivo común: garantizar que sus hombres regresen a casa sanos y salvos para seguir luchando contra el tráfico en su país. Patrulla policial.